la sesión número 63 sea por aprobada y el acta de la sesión número 64 queda a disposición de las y los diputados de la comisión. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del señor secretario general de la corporación, a través del cual comunica que la diputada señora Carolina Tello reemplazará de manera permanente a la diputada señora María Candelaria Acevedo. Permanente. Y un oficio de la señora ministra de Salud, por medio de la cual agradece y excusa su participación para el día de hoy. Asimismo, se presente que asistirá la subsecretaria de Salud Pública, señora Andrea Albagli. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias. Ofrezco la palabra respecto de la cuenta. ¿Palabras? No habiendo palabra, pasamos a puntos varios. Ofrezco la palabra para puntos varios. ¿Tampoco tenemos puntos varios? Perfecto. Bien, entonces vamos a pasar al punto de orden del día. La sesión tiene por objeto conocer las medidas adoptadas respecto al aumento de casos de dengue en el país, en especial en las zonas extremas y en los territorios insulares, así como también sobre una posible vacuna que, según lo señalado en medio de comunicación, se estaría evaluando. Para estos efectos se encuentra invitada la señora Jimena Aguilera Sangüesa, ministra de Salud, no, pero ella dio sus excusas, la señora Andrea Albagli, subsecretaria de Salud Pública, no voy a hacer el segundo apellido, por razones obvias, la señora Verónica Pardo, subsecretaria de Turismo, que también se excusó, el señor Marcelo Vidal Acevedo, director regional del Servicio Nacional de Turismo Valparaíso, la señora Lorena Cofré Aravena, Seremi de Salud Valparaíso, que está presente, la señora Marta Saavedra García, Seremi de Salud Arica y Parinacota, que tengo entendido que está en vía Zoom, y el señor David Rodrigo Valle Mancilla, Seremi de Salud de Tarapacá. Ambos están vía Zoom. Bien, entonces vamos a comenzar dándole la palabra a la señora Andrea Albagli, subsecretaria de Salud Pública. Adelante, señora Andrea. Muchas gracias, presidenta. Un gusto saludarla y por su intermedio saludar a todos los y las honorables diputados de esta comisión. Estamos acá, como muy bien lo expresó, junto con los CEREMIS de las regiones que tienen más actividad o donde el riesgo de las enfermedades vectoriales está en aumento y es de un riesgo considerable para la región, porque la alerta sanitaria por vectores está extendida en toda la región, desde la zona de la región metropolitana hacia el norte. Entonces hoy día están acá presentes aquellos CEREMIS donde tenemos hallazgo vectorial. Perfecto. Voy a profundizar en esto. Trajimos una presentación, no sé si es que les habrá llegado. Entonces, lo que le queríamos proponer, presidenta, es que yo puedo hacer la presentación inicial, donde damos un contexto general de la situación, algunas particularidades de la situación territorial, y luego, para todas las consultas de las especificidades territoriales que probablemente van a tener, pueden dar la respuesta de los CEREMIS de cada una de estas regiones. Entonces, antes de comenzar con la presentación, como para profundizar en la razón de por qué están esas tres CEREMIS acá presentes, es que una de las maneras en que las enfermedades vectoriales se transmiten a través de su vector. Por ende, si es que no hay vector, no hay casos. Entonces, una de las maneras que tenemos para clasificar los distintos tipos de territorio en función del riesgo de enfermedades vectoriales es según los hallazgos vectoriales y según la transmisión de casos en ese territorio. Entonces existen tres tipos de territorio: territorio tipo 1, territorio tipo 2 y territorio tipo 3. El territorio tipo 1 son aquellas regiones o localidades donde, si bien no hay hallazgos del vector, teóricamente y potencialmente, debido a las condiciones climáticas de la zona, se pudiese encontrar el vector. Esos son los territorios tipo 1. Y por eso está de la zona metropolitana hacia el norte todo en alerta, porque todas ellas tienen potencialidad para dar acogida al vector. Las que son territorio tipo 2 son todas aquellas donde, sin que exista una transmisión comunitaria de las arbovirosis, que son las enfermedades que transmiten por este vector en particular, el Aedes aegypti, del que vamos a hablar, se ha encontrado hallazgo vectorial. Esas son las territorio tipo 2, y ahí está en Chile continental Valparaíso, Arica y Tarapacá. Y por eso es que están estos tres CEREMIS acá, porque son de ese tipo.
El territorio tipo 3 son aquellas donde además de los hallazgos vectoriales existen lo que se llaman casos autóctonos, quiere decir casos de arbovirosis, que son las enfermedades que transmite este vector, son 4, chikungunya, dengue, zika y fiebre amarilla, donde existen casos que se contagian dentro de ese territorio, que es distinto del caso importado, que es una persona que se contagia fuera del país y es diagnosticado en Chile. En Chile el único territorio que es un territorio tipo 3 es territorio insular, correspondiente a la Isla Pascua, y es por eso que también pertenece a la región de Valparaíso. Entonces, ese es el motivo por el cual están estos 3 CEREMI, si bien las otras regiones también están dentro de la alerta sanitaria. Bien, con esa primera explicación, la siguiente. El contenido de esta presentación lo vamos a organizar como sale aquí el índice. Primero quiero hacer mostrarles un panorama de la situación de los arbovirosis en las Américas. Como digo, arbovirosis es la categoría general de los distintos tipos de enfermedades vectoriales que transmite la Aedes aegypti. Como digo, son la enfermedad de chikungunya, zika, fiebre amarilla y dengue. Luego voy a hablar de la actualización de la situación vectorial, que es un requisito para la transmisión de las arbovirosis. La situación puntual de cada una de las regiones que les presenté, que son territorio tipo 2, los CEREMIs representadas por los CEREMIs presentes hoy en la sesión. Y por último, las acciones que se han desplegado desde el Ministerio de Salud con respecto al control vectorial, que en realidad es una estrategia integrada, enfocada en el control vectorial, pero también en la vigilancia en personas. Siguiente. Contexto de las Américas. Desde el 2019 a la fecha, hasta lo primero que queremos destacar, se ha reportado un incremento en los casos de dengue en la región de las Américas. Entonces, esto ha sido un aumento sostenido desde ese año. En el 2023 se registró el mayor número de casos de dengue en la historia. Se estableció un récord en términos de la cantidad total de casos confirmados de dengue, llegando a 4.500.000 notificaciones en toda la región. Ahora, esto ha sido superado ya por el año que va en transcurso, por el 2024. Es decir, en lo que va de este año ya hemos superado todos los casos del año pasado que ya habían establecido un nuevo récord. A la semana actual de este año 2024 tenemos ya 7 millones de casos confirmados. Es decir, el aumento es explosivo en comparación con el año anterior y esto es lo que se refleja en el gráfico de abajo. Ustedes van a ver en el eje X está dividido el año según la semana epidemiológica y en la línea amarilla está el promedio de los últimos 5 años, es decir, la cantidad de casos confirmados promedio en cada una de esa semana epidemiológica. Eso nos permite dar alguna estabilidad a la comparación temporal. En la línea azul son todos los casos del año pasado, que como le digo, había establecido un récord, y la línea roja es el año actual. Es decir, la comparación es enorme, la diferencia, siendo que, como dice el último punto ahí en el texto, cuando comparamos esta misma semana del 2024 con respecto a los últimos 5 años, hay un aumento de un 490%. Siguiente. Esta tabla refleja un poco la misma situación y hace un zoom, un detalle en aquellos países donde la alerta o el riesgo de transmisión de enfermedades vectoriales es aún mayor. Perú, Argentina, Brasil y Paraguay. Y para cada uno de estos países lo que hace esa tabla es comparar entre el año 2024 y el 2023, para cada uno de esos países, la cantidad de casos confirmados en ambos periodos, que son comparables, expresados en tasa por una cierta población. Entonces, hay, en Perú, por ejemplo, a la semana epidemiológica actual, contrasta una tasa de 580 casos en comparación con 176 casos, comparando el 2024 con el 2023. En Argentina, el 2024 son 922 casos por 100.000 habitantes versus 172, y así muestra tanto para Brasil y Paraguay el aumento enorme que existe entre ambos años, y también el tipo de serotipo de dengue muchas gracias. Gracias. Que circula, porque hay 4 serotipos distintos de dengue, 1, 2, 3 y 4.
y es muy relevante saber cuál es el que circula, porque los casos de dengue grave o dengue hemorrágico, que son los que generan los casos más graves y llevan a los cuadros con desenlace fatal, se da principalmente cuando una persona ya tuvo dengue previamente y luego adquiere dengue por segunda vez, pero de un serotipo distinto. Ahí es cuando el cuerpo hace reacciones más severas. Por eso también es muy importante ver no solo cuántos casos, sino cuál es el serotipo que está circulando. Predomina el serotipo 1, que es el que también ha predominado casi mayoritariamente, diría yo, en la isla de Pascua. ¿Hacia dónde dirijo? No, pero ahí pasó. Está bien. Este gráfico lo que compara es Brasil. El caso de Brasil, ahí tenemos para el año 2023 reflejado en celeste claro y el año 2024 en azul oscuro toda la cantidad de casos confirmados por semana epidemiológica. Entonces, acá también muestra en el caso de Brasil la comparación o el aumento explosivo que le comentaba previamente de la cantidad de casos confirmados comparando estos últimos 2 años. Siendo que al 7 de mayo de este año ya van más de 4.500.000 casos en Brasil únicamente. Para poder responder a esta emergencia, en Brasil ya se han adquirido más de 95.000 kilos del herbicida y 218 litros de plaguicida para control de adultos. Es distinto lo que se utiliza para hacer control del vector adulto en comparación con el vector cuando aún está en su ciclo de formación en el agua, de huevo a larva y a pupa, o sea, de pupa a larva. Se usan distintos tipos, por eso se distinguen. Lo que queremos transmitir acá es que los países están todos dándole una gran urgencia para el control vectorial para poder controlar la zona la situación de arbovirosis. Siguiente. Como les mencioné, hay 4 tipos de arbovirosis. Chikungunya es otro de ellos. Hablamos principalmente de dengue porque es lo que más circula en la región de las Américas, pero también hay circulación de chikungunya. Y acá lo que muestra este gráfico es la cantidad de casos de chikungunya por año, del 2020 al 2024. Cada uno de estos años en el gráfico también está separado por semana epidemiológica, es decir, cada una de las barras representa una semana epidemiológica del año en cuestión. Y lo que esto muestra entonces es que en el caso de chikungunya también se ha visto un aumento desde el 2020 hasta el 2024 y explicado por el mismo motivo. Siempre que aumenta la presencia vectorial es lo que entonces después propicia un aumento de las enfermedades que transmite el vector. Siguiente. Vamos entonces a territorio nacional ahora, la situación vectorial. Vamos a revisar los casos de hallazgo de Aedes aegypti, que es el vector en el continente, y luego vamos a especificar en el brote de dengue de Rapa Nui, que como les explicaba, está en una situación epidemiológica muy distinta, siendo Chile continental territorio tipo 2, es decir, en Chile continental no hay casos de ninguna arbovirosis que sean autóctonos, solo importados. Isla de Pascua es el único territorio dentro del país donde sí hay casos autóctonos de dengue únicamente. Siguiente. Este mapa refleja el hallazgo más reciente de Arica y Parinacota. En marzo de este año, en Arica y Parinacota, los hallazgos vectoriales comenzaron el año 2016. Se han dado hallazgos puntuales desde esa fecha, es decir, hallazgos que no han llevado a que luego el vector se propague por el territorio, sino que sean hallazgos diferenciados. Todos han sido exitosamente controlados por el trabajo de la Seremi de la región, así como en todas las otras regiones. Y destacamos este hallazgo que se dio en marzo de este año, que es el mapa que estamos viendo, porque se da por primera vez en una zona urbana, o sea, es muy cercana donde hay ya población, donde hay más población en la zona del hallazgo, que lo hace distinto a otros hallazgos. Y luego, en este hallazgo, cada vez que se encuentra hay un hallazgo vectorial o un caso de confirmado, se identifica lo que se llama el perifoco. El perifoco es el diámetro que se establece alrededor del vector. Y esa distancia que genera el círculo que ustedes pueden ver, refleja el comportamiento de vuelo del vector. Por eso se busca en ese radio. Entonces se establece el radio donde
desde el centro de ese hallazgo pudiese haber potencialmente otro hallazgo más, pensando en la reproducción el ciclo de reproducción del vector. Y por ende, cuando se da un hallazgo, se genera el primer perímetro, el perifoco, y se empieza a buscar dentro de ese perifoco. Si existen nuevos hallazgos dentro de ese perifoco, se genera un nuevo perifoco alrededor de ese nuevo hallazgo. Entonces, la zona empieza a crecer. Y acá, el hallazgo que estamos mostrando acá es de inicios de marzo, y por ende, cuando se empieza a generar esta búsqueda en todos los inmuebles de la zona, se han ido generando, encontrando nuevos hallazgos, y el último hallazgo fue del 23 de abril, es decir, hace aproximadamente 3 semanas atrás. Y esto es una buena señal, porque sería indicativo de que al menos ese hallazgo fue exitosamente controlado, y lo más probable es que ya hayamos podido limitar el crecimiento potencial del vector en, como digo, una zona que es de más riesgo porque es más poblada. Ahora se encontraron nuevos hallazgos en otro sector, también urbano, de la ciudad de Arica y Parinacota por una denuncia ciudadana. Hay distintos mecanismos para la vigilancia. Uno de ellos es entregar información a la ciudadanía para que, si ellos ven el vector en su residencia u otro lugar, puedan advertir a la Seremi, y la Seremi ir presencialmente a hacer la confirmación vectorial. Ambos hallazgos fueron por una denuncia ciudadana que se permite también gracias al trabajo de participación ciudadana y de promoción de la salud que hacen las Seremis para educar a la ciudadanía y permitir estas denuncias. Sin la denuncia, el vector hubiese crecido sin control, que fue lo que logramos con lo que lo estoy explicando en este momento. En la tabla del lado derecho está el detalle de todas las acciones de control vectorial que se han realizado a la fecha hasta el 8 de mayo. Hay un total de 2.041 muestras de inspección, es decir, cada vez que se encuentra un vector sospechoso, se recoge la muestra y es confirmado por los laboratorios y que efectivamente es una muestra de un vector Aedes aegypti o de otro mosquito. De las muestras que se recogieron y se analizaron, 101 fueron positivas. Se encontraron 1.749 potenciales criaderos. Esto quiere decir cualquier elemento, cualquier recipiente que puede ser guardar agua, que no tenga tapa, y por ende puede ser un criadero para un vector. Esto puede ser desde una tapita de bebida hasta una piscina sin atención o un río, cualquier cuerpo de agua, grande o pequeño. Entonces se encontraron 1.749 potenciales criaderos. Los activos son los que se encuentran hallazgo efectivamente de huevos o larvas. Dentro de ellos, 31 fueron activos. Siempre que hay algún hallazgo, se hace el trabajo de desinsectación, que es un tipo de control. Hay control químico, físico y biológico de los vectores. El control químico son las desinsectaciones, que pueden ser espaciales o pueden ser aplicadas a los muros, depende de las características del hallazgo, y se han realizado 244 desinsectaciones que se dan en rondas. Cuando una casa es hallada positiva, tiene que cumplir un ciclo de 3 rondas de desinsectación con un periodo de tiempo entre medio para asegurar que ya se pudo haber llegado o respondido a las distintas etapas del ciclo del desarrollo del ciclo del vector. Y dentro de eso se encontraron 43 viviendas positivas. Es decir, en la zona poblada, 43 hogares tenían vectores dentro del hogar. Todos ellos ya han sido controlados con control químico. Siguiente. Este es el mapa que muestra los dos hallazgos en la ciudad de Arica. El que aparece en la zona norte es el del que les acabo de hablar en más detalle, el que está en el mapa que vimos. Y el otro hallazgo, que es el más reciente, es el que está en la zona más sur de la ciudad, en sector Maipú Oriente. Un elemento interesante que quiero destacar también se ve más al norte, lejos de la ciudad, donde dice sector antepuerto. Hay varias también como círculos rojos. Eso es porque también ha habido hallazgos ahí. Generalmente donde se ha encontrado, si no todos, la gran mayoría de los hallazgos en la región de Arica se dan en esa zona de antepuerto, que es donde vienen los camiones desde la frontera. Entonces la introducción del vector en la zona, yo diría que en verdad en todo Chile continental, se da por el flujo de camiones o vehículos de gran masa que tienen los vectores en distintos, ya sea los toldos, pueden ser en las cabinas o pueden ser también principalmente en los neumáticos de repuesto que vienen debajo de los camiones cuando están sin llanta.
es decir, está el neumático sin la llanta puesta, se genera un espacio que es muy propicio para que el vector venga dentro del neumático. Entonces el camión pasa por la frontera y por eso la mayor parte de los hallazgos se dan en el antepuerto donde se estacionan los camiones. Y lo que ocurrió, donde hubo el hallazgo de la zona norte de Arica, cuando yo fui presencialmente en marzo a ver la zona, y efectivamente en la investigación epidemiológica lo que arrojó es que los relatos de los vecinos y vecinas, justo cerca de 10, 15 días antes del hallazgo, habían visto estacionadas una serie de camiones que se habían quedado por ahí por un par de días. Y eso probablemente es lo que explica el reingreso en esos dos puntos distintos. Es decir, esos dos hallazgos son absolutamente independientes el uno del otro. No responde al comportamiento de vuelo del vector. Tienen que ser dos introducciones distintas de dos camiones diferentes que entraron a la zona poblada. Y por eso una de las medidas que tomó Arica, después puede profundizar la Seremi en esto, es que estableció una resolución que prohíbe el aparcamiento de camiones en algunos sectores priorizados para poder alejarlos de las zonas pobladas, para evitar que se den estos hallazgos en los lugares de mayor riesgo, que evidentemente es donde residen en zonas residenciales. Siguiente. Valparaíso tiene una situación parecida en términos del comportamiento de los hallazgos, que responde también a la introducción del vector en vehículos de traslado que cruzan la frontera. El primer hallazgo en Valparaíso continental se dio el año 2023. El año pasado no habíamos tenido nunca un hallazgo en Chile continental en Valparaíso antes. Esto fue en el sector del Sauce, que son donde se ve la concentración al medio, la mayor cantidad de esos globos rosados, muestra cada uno de esos un hallazgo vectorial. Y luego, en este año, a comienzos de año, también en marzo, hubo un hallazgo que también es de mayor riesgo porque es en un sector urbano, en el terminal de buses, que es el que ustedes ven a mano izquierda en el mapa, que es donde se encontraron 2 focos de Aedes en el sector urbano, esto fue en abril, con una ovitrampa. Las ovitrampas es otra de las estrategias que tenemos para la vigilancia. Las ovitrampas son como criaderos ficticios, son pequeños, que tienen agua y una paleta, y se ponen estratégicamente en zonas donde, si es que hay introducción del vector, es probablemente que sea ahí, por eso se pusieron estratégicamente y de manera intencional en el terminal de buses, pero tiene que estar lejos de otros criaderos naturales donde estaría el vector, cosa que no le compita a ese criadero, porque entonces erróneamente uno podría interpretar que no hay vector, siendo que quizás lo hay, pero se fue un macetero o una planta. Entonces las ovitrampas son una manera en la que se hace la búsqueda activa de vectores, y en este caso logramos encontrar ese foco gracias al trabajo de la Seremi de Valparaíso, que sin ese trabajo de la ovitrampa no hubiésemos encontrado el vector, y por ende tampoco hubiésemos podido tomar las medidas de control para evitar su propagación. Así que la verdad es que si uno piensa en la historia en distintos países, desde que se encuentra el hallazgo vectorial hasta que se generan casos autóctonos, en Chile, de hecho continental, eso aún no ocurre, y Chile tiene un muy buen desempeño en esa comparación por las medidas que le describo que toma muy proactivamente la Seremi de Salud y todos sus funcionarios. Siguiente. Valparaíso insular es una situación distinta. Como les decía, es el único territorio en Chile que es territorio tipo 3, es decir, que tiene casos autóctonos con transmisión local de la enfermedad a través del vector. Y ha tenido el primer hallazgo vectorial de Isla de Pascua fue el año 2000, y desde entonces ha habido diferentes episodios focalizados de brotes, y el último, el más reciente, comenzó este año, el 2024. Para responder a esta situación, desde el 15 de abril se cuenta con un refuerzo del programa que está instalado desde el 2000. Hay un programa de control vectorial y vigilancia de arbovirosis en la isla, y para reforzar el trabajo de la isla, desde el 15 de abril, trabajadores tanto de la Seremi Valparaíso como a nivel central del Ministerio han ido a apoyar el trabajo de la isla, tanto en el trabajo de control químico, que es la fumigación, como la coordinación territorial. Se han abordado entre 3 a 4 casos diarios. Estos casos se refieren a casos de personas confirmadas que además tienen un hallazgo vectorial en su hogar. Esos son, en este caso, lo que significa en este territorio
los casos diarios que se han ido trabajando para el control químico de esos casos, con un promedio de 160 a 180 intervenciones de control vectorial al día. A la tabla a la mano derecha también está el mismo detalle, al igual como les mostré en el caso de Arica. Hay total de desinsectaciones, se han hecho 1.200 intradomiciliarias, 3.000 extradomiciliarias, y ahí están las viviendas distinguidas por la cantidad de ciclos que han recibido. Como decía, son 3 ciclos distintos, o sea, consecutivos, con un periodo de tiempo entre cada uno, y hay 1.200 viviendas que ya tienen los 3 ciclos completos. Y se han hecho entonces un total de desinsectaciones de 4.300. Y las inspecciones son las inspecciones entomológicas, donde se busca la presencia vectorial, que ha encontrado 820 criaderos positivos, 450 posibles criaderos, en un total de 2.154 visitas de inspección. Y hay algunas viviendas que se han encontrado sin moradores o que niegan la entrada a la visita a la Seremi de Salud. Siguiente. Bien, algunas principales acciones. No entro en el detalle de Tarapacá, porque Tarapacá está en otra situación. Tarapacá tuvo algunos hallazgos puntuales, pero ya el último hallazgo creo que fue el 2020, y desde el 2020 hasta ahora no ha habido nuevos hallazgos vectoriales. Entonces sigue siendo territorio tipo 2 porque ha tenido hallazgos vectoriales, pero actualmente no ha tenido nuevos hallazgos de Aedes aegypti. La situación vectorial de Tarapacá es distinta, con otro vector que está presente en zonas rurales y no cerca de zonas urbanas. Ese otro vector es Anopheles, que es una comparación un poco distinta. Las principales acciones de prevención y control vectorial. Entonces, desde el 2021 se dio inicio a una alerta sanitaria por la presencia de mosquitos de interés sanitario, que se ha ido extendiendo y está vigente a la fecha. Entonces, además de que se ha ido extendiendo en el tiempo, se extendió en territorio. Antes la alerta estaba solamente en Arica y Tarapacá, y luego cuando encontramos el hallazgo en Valparaíso el año pasado, ahí la extendimos desde la región metropolitana hacia el norte, con este concepto que le explicaba de territorio tipo 2, donde potencialmente pueden haber, para facilitar la búsqueda activa de vectores en esas otras regiones. Entonces, por eso, una de las primeras medidas que aparecen ahí es la solicitud de prórrogas y extensión de la alerta, que ha permitido contar con recursos extras para hacer todo el trabajo en terreno, que requiere de mucho recurso humano, las inspecciones entomológicas y el control vectorial. Hemos podido solicitar apoyo a la Organización Panamericana de la Salud, que ya ha visitado 2 veces el país, para junto con los equipos analizar el programa y su implementación y hacernos recomendación de mejora. Hemos podido también colaborar con el extrasector para acciones de control químico. Las Fuerzas Armadas nos han ayudado en el trabajo de fumigación. Tenemos otros ejemplos de trabajo intersectorial. También hemos reforzado, como decía, refuerzo de recursos en personal a regiones con los hallazgos, esto gracias a las alertas sanitarias. Hemos hecho visitas técnicas a las regiones con los hallazgos. Se han adquirido máquinas para el control químico de distinto tipo, control químico intradomiciliario, también control químico espacial de mayor escala, y la capacitación en este tipo de máquinas, que son, por supuesto, un uso específico de ellas. Hemos adquirido plaguicida para asegurarnos del control vectorial en estadios maduros como inmaduros del vector. Esto se refiere a cuando el vector ya es adulto y por ende son espaciales, a cuando es una larva o un huevo, que es distinto. Es decir, el químico que uno utiliza para un adulto no le hace efecto a el que esté en estado de larva o de huevo dentro del agua. Son diferentes. Y hemos adquirido ambos para asegurar su stock a nivel nacional. Y también hemos reforzado las acciones de promoción a través de charlas en establecimientos educacionales, ferias libres, como decía, para el reconocimiento del vector. Necesitamos que los vecinos y las vecinas de estas zonas conozcan el vector, cosa que puedan darle la alerta a la Seremi en caso que estén en presencia de uno. Siguiente. Bien, la situación epidemiológica, creo que ahora vamos a hablar de los sistemas de vigilancia. Siguiente. Ya, estos son los casos de dengue, la distribución de los casos de hallazgos en personas con dengue. Esta es la línea temporal de este año por semana epidemiológica, y las barras representan distintas cosas.
Las azules son las que representan los casos autóctonos, que como les digo están solamente en Isla de Pascua. Las que están como en café claro son los importados. En realidad esto entonces son 2023 y 2024, porque en los que están en azul claro está todo el año del 2023. Y en rojo están el 2024 importados. Entonces acá un elemento que quiero destacar es que si uno compara las barras rojas con las barras café, rosado, no sé qué color es más claro, hay muchísimo más casos importados este año que el año pasado, y eso obedece a la situación de toda la región, que en la medida en que haya más casos confirmados de dengue en toda la región de la América, evidentemente van a ser más personas las que también sean confirmadas en Chile, aunque no se hayan contagiado en Chile, sobre todo en este periodo de vacaciones, enero, febrero, marzo, son los meses con más movimiento entre países de la región y por eso también están concentrados en esta fecha y también después hacia fin de año. El año pasado hubo un total de 91 casos importados en el país y ya vamos cerca de, si no me equivoco, la cifra está en 150, la puedo revisar de inmediato. Pero lo importante es que en lo que llevamos de año ya superamos la cantidad de casos importados del año pasado. Siguiente. Entonces, acá hay dos gráficos. En la izquierda está la distribución de casos de dengue importados según el país de importación. Entonces, la mayor cantidad de casos de personas que se contagian en el extranjero y son diagnosticados en Chile vienen de Brasil, seguidos por Argentina, Perú y luego Paraguay. Esos son los más importantes. Y luego en la derecha está el número de casos de dengue importados según región de, o sea, en verdad están todos, según la región de notificación. En azul, el 2023, en naranjo, el 2024 los importados, y en gris, el 2024 los autóctonos, que son solo de Isla de Pascua. Entonces acá vemos que la mayor parte de los casos importados son diagnosticados de la región metropolitana, que de algún modo eso favorece el riesgo nacional porque aún no tenemos hallazgos vectoriales en la región metropolitana. Sería distinto si la mayor cantidad de casos importados estuviese en Arica y Parinacota, donde tenemos una situación vectorial que es más compleja, pero ahí hay menos casos importados que hemos detectado. Siguiente. Esta tabla es un detalle, de hecho se ve mejor en la próxima diapositiva, disculpe, mejor. Acá está la caracterización de los casos confirmados en Isla de Pascua de este año. Son en su mayoría mujeres, un 57% mujeres, un 43% son hombres. La media de edad son 35 años. Ustedes pueden ver ahí que se concentran principalmente entre los 23 y los 60 años los casos que he confirmado. Los casos son en su mayoría residentes Rapa Nui o residentes no Rapa Nui, pero son todos son turistas nacionales, son todos los casos chilenos, es lo que han sido confirmados en Isla de Pascua. Y ahí a mano derecha en la tabla están descritos según la sintomatología que presentan, siendo lo más común la mialgia, que es el dolor corporal, cefalea, síntomas gastrointestinales, fiebre, dolor articular y dolor detrás de los ojos. Hemos tenido algunos casos con signos de alarma. Abajo se ven los que están hospitalizados. De todos estos casos, había un total de 17 casos hospitalizados que han sido hospitalizados para poder darle un seguimiento clínico más cercano, pero ninguno ha tenido una evolución de gravedad y no hemos tenido ningún caso fallecido tampoco. Siguiente. El plan de respuesta es continuar reforzando la vigilancia, tomar la toma de muestra a todos los casos febriles. Durante los últimos 15 días se hizo una búsqueda retrospectiva, esto es importante, desde el 1 de marzo, cuando estamos frente a un aumento de casos, además de fortalecer la vigilancia de los nuevos casos que consulten en el hospital, también se hace una búsqueda retrospectiva basada en fichas clínicas de casos sospechosos según la presentación sintomatológica para ver, responder la duda si que quizás no hubo casos antes que no hubiesen sido confirmados. Entonces por eso se hace también una búsqueda retrospectiva basada en fichas clínicas. Se intensificó la vigilancia en el hospital con trabajo con el laboratorio, reforzando los flujos con la atención primaria de salud. Se ha hecho un seguimiento clínico epidemiológico de los casos, el seguimiento es diario, para poder también permitir la derivación de los casos graves. Se ha mantenido un monitoreo de las zonas de riesgo a través de la georreferenciación y el trabajo, como les decía, que se hace en los perifocos.
y se caracteriza en un informe de brote diario que es de manejo interno, y hacemos una publicación semanal todos los martes de parte del Departamento de Epidemiología que actualiza la situación de tanto de la Isla de Pascua como la presencia vectorial de Chile continental. Con respecto a los casos positivos, para controlar que no de ese caso positivo no se generen más casos, al ser picados por un vector, se entregan mallas mosquiteras con repelentes para que las personas utilicen al dormir, o sea, las mallas y repelentes. Las mallas tienen repelente y además se le entrega repelente a las personas. Se hace el aislamiento efectivo de los casos y que son residentes entregando una licencia médica para facilitar que esa persona pueda estar en reposo y por ende evitar su tránsito por el territorio donde hay presencia vectorial. Entonces se hace el aislamiento en hogar con los dispositivos de aislamiento, como les decía, por ejemplo, las mallas mosquiteras. Se ha intensificado la vigilancia y control vectorial ambiental para la detección del vector en zonas de riesgo. Hemos tomado medidas de control de viajeros al ingreso, extranjeros al ingreso, particularmente esto es en Isla de Pascua. Hemos hecho un trabajo de coordinación intersectorial para el trabajo de prevención y control comunitario y la comunicación de riesgo asociado a esto para permitir la participación local tanto en la denuncia de los vectores y en el caso de Isla de Pascua también, y no solo en Isla de Pascua, la detección temprana de los síntomas, cosa que si hay un caso de dengue sea oportunamente diagnosticado para evitar que a raíz de ese caso se infecte un mosquito que luego sea un vector para otros potenciales nuevos casos. Siguiente, creo que esta ya es la... No. Con respecto a la vacunación. Hicimos una consulta a nuestro comité asesor en vacunas y estrategias de inmunización. Esto y ya sesionó el CABEI el 17 de abril para evaluar la incorporación de la vacuna del dengue en nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones, considerando la situación epidemiológica internacional y la recomendación de la OPS para utilizar un tipo de vacuna específica, que es la que precede la TAC 003. Entonces se presentaron al CABEI las vacunas que existen en el mercado, las que han completado los ensayos de eficacia y tienen autorización de comercialización en algún país. Ninguna de ellas la tiene en Chile. Y se presentó información sobre la composición de la vacuna, las dosis, la población a administrar, que es distinta a otras vacunas, no es para población general, es decir, no es para toda la población, las condiciones de uso, los resultados generales de los estudios y las recomendaciones que hacen las agencias internacionales. El CABEI, estamos a la espera de que publique estas recomendaciones, aún no hace el acto oficial de los resultados, y esto apenas tengamos el pronunciamiento del CABEI, por supuesto que es un instrumento público y lo podemos hacer llegar a esta comisión oportunamente. Ahora, puedo anticipar que la recomendación que hace la OPS para el uso de esta vacuna es muy específico, es en un grupo específico de edad, si no me equivoco, entre los 15 y los 60 años, para personas que hayan tenido antes una confirmación de dengue y en lugares, en países o en territorios donde haya una transmisión sostenida de casos autóctonos. Entonces, la recomendación de la OMS se refiere a países que tienen una situación epidemiológica distinta a la Isla de Pascua. Entonces, si bien no tenemos la respuesta del CABEI, puedo anticipar que esta recomendación no parecería estar alineada con la situación de nuestro país. Y ahora sí creo que esa era la... Muchas gracias. Disculpe, Presidenta, me extendí, parece, en el tiempo. No, pero muy completa la información, así que muchas gracias, señora subsecretaria. ¿Y les parece a los colegas? Le vamos a dar la palabra al director de Cernatur de Valparaíso, don Marcelo Vidal, y después vamos a ofrecer la palabra a los diputados y diputadas. Director de Cernatur, adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes, noche ya. Oye, súper completo de la subsecretaria. Nosotros siempre trabajamos en conjunto como Estado de Chile, sobre todo en este tema de la incidencia. Actualmente nuestra preocupación, tal como lo veíamos acá, sobre todo el ecosistema turístico de Rapa Nui, viene dado porque han aumentado la cantidad de, como lo vimos, de casos autóctonos en la isla. Y eso los tiene bastante complicados, ya que es una isla que su ecosistema turístico, casi un 90% de las personas que trabajan allá se dedican al turismo y se están recién recuperando.
recordar que fue uno de los últimos lugares que se abrió en conjunto con Juan Fernández en nuestra región, y de esa forma hemos ido aperturando la isla. Actualmente tenemos 9 vuelos de LATAM, hay 2 vuelos que son en días, martes y viernes, sí, son martes y viernes. De estos 9 vuelos, 7 van full, solo 2 que todavía están ahí con algunos espacios para poder llenarlo. Estamos en temporada baja, como muy bien lo decía la subsecretaria, esto se produjo una gran cantidad de entrada de turistas extranjeros durante los primeros meses, sobre todo la realización de la Tapati, después fue la cumbre de líderes del Asia Pacífico y en este lugar, pero gracias a eso se logró controlar, así que nosotros estamos bastante bien desde el punto de vista turístico, no hemos tenido ningún baja en cancelaciones, al contrario, se han ido manteniendo. Sí, estamos obviamente en alerta, y así como está también el Ministerio de Salud generando todas las confianzas para que los turistas puedan seguir viajando. Si lo podría resumir así, subsecretario, usted me corrige, es más arriesgado ir a Brasil que ir a Rapa Nui por la cantidad de contagios. Entonces, eso es lo que estamos trabajando en conjunto para no levantar una alerta hacia los turistas y obviamente ir educando tanto en el aeropuerto como el personal nuestro que está en la isla, para que tomen las acciones con cierto repelente, obviamente a los primeros síntomas, poderlos llevar hacia los hospitales. Ahí con Carlos Slack también ha estado trabajando muy de la mano, es un tema que se revisa continuamente durante la semana, así que esa es la forma que estamos trabajando para no frenar el turismo, pese a esta alerta que está en toda Latinoamérica, como veíamos las cifras, pero necesitamos seguir reactivando el turismo, sobre todo en la isla, como tal como lo decía, hay un 90% de las personas que se dedica felizmente a este rubro, pero necesitamos aún reactivar el ámbito de llegada de turistas. Lamentablemente todavía dependemos de una sola aerolínea y tiene solo esos vuelos, pero los vuelos hasta el momento van con una muy buena tasa de ocupación. Gracias, director. Ofrecemos la palabra a las señoras y señoras diputadas. Por favor, diputado, adelante, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta, y saludar por su intermedio, ¿no es cierto?, a las autoridades presentes que han venido a esta comisión de zonas extremas. Y también felicitar la pronta gestión de esta comisión justamente para que ellos puedan estar aquí hoy presentes en esta, obviamente, comisión que es fiscalizadora. Dicho eso, presidenta, quisiera recalcar lo relevante que es que estemos hablando justamente de este brote de dengue en nuestro país, más aún cuando, ¿no es cierto?, el Ministerio de Salud registró en el mes de marzo un aumento del 125% de los casos de dengue en Chile, con 63 pacientes enfermos, comparándose con los 28 detectados del mismo año del año pasado. Ya en el mes de abril, de acuerdo con el último reporte entregado por Mensal, en Chile se registraron 179 casos, superando con creces los 90 que hubo el año 2023. Todo eso, ¿no es cierto, presidenta?, nos alertó para que justamente solicitáramos que vinieran las autoridades de esta comisión, principalmente porque el dengue afecta a la ciudadanía de los Andes, Rapa Nui y la región de Valparaíso, y también en Arica y Parinacota, disculpe. ¿Por qué? Justamente para solicitar una exhaustiva fiscalización a las medidas que se están adoptando con respecto, en particular, a poder conocer cómo se va a abordar, y creo que la subsecretaria ahí fue súper clara y súper detallada, ¿no es cierto?, lo que está pasando con respecto al dengue en nuestro país, dado que es necesario llegar principalmente a Rapa Nui mediante un viaje. Él les podría relatar distintas situaciones, ¿cierto? No quiero hacerlo casuístico, pero definitivamente viajar 5 horas 40 en un vuelo hace la diferencia, ¿no es cierto?, tanto para llegar al territorio como para poder salir de ahí. Y obviamente eso aumenta exponencialmente el factor de contagio y riesgo en las personas. Bueno, conforme ha pasado el tiempo y hemos visto el rápido actuar, ¿no es cierto?, por lo menos en Rapa Nui, de mi pueblo, del encargado del brote y jefe de oficina de Secretaría Regional Ministerial de Rapa Nui, el doctor Carlos Slack, que mantiene a raya la enfermedad en la isla, bajando la tasa específica para la semana epidemiológica 18, con fecha del 4 de mayo, a un 0,91 por 1.000 habitantes, en comparación con la semana 17, que registró una tasa del 2,03 por 1.000 habitantes. Si bien, también los datos, diputado Lee, ¿sí? Bien. Si bien sabemos que hoy la mayoría de los casos son importados, ¿no es cierto?, y se han presentado en la región metropolitana, y gran parte de ellos proviene de Brasil, justamente en esta comisión hemos conocido detalladamente, a través de la subsecretaria, el plan, ¿no es cierto?, para prevenir nuevos brotes.
y esperemos que tengan el resultado que necesitamos, que justamente prevengan nuevos brotes, sino también los detalles que se han discutido con respecto a poder implementar, como lo dijo por su intermedio la subsecretaria, esta vacuna. Ahora, como se relató, ¿no es cierto?, la presentación de la subsecretaria, hay que esperar que este organismo, ¿no es cierto?, entregue más información. Yo me pongo en el caso, y principalmente cuando pasó esto, porque Arica tiene un clima muy similar, y eso lo hemos discutido con el diputado Lee, con respecto a la isla. No así la cantidad de lluvia, porque si bien el trabajo en la isla ha sido mantener a raya esto, yo les cuento que la lluvia en la isla hace que estén gotas por todos lados, y bien lo sabe, ¿no es cierto?, el doctor Slack, que justamente está poniendo esto a raya donde una axila de un árbol de plátano, que no es muy conocido aquí en la región metropolitana ni en los Andes, pero sí en Arica puede ser, hace que justamente se multiplique el vector y así un largo etcétera de situaciones. Con su experiencia, por su intermedio, Presidenta, Subsecretaria, ¿qué posibilidades hay de justamente a este segmento en la isla de aplicar la vacuna? Así a grandes rasgos queremos saber eso. Eso principalmente. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Vamos a hacer las preguntas correspondientes, subsecretaria, y después le vamos a dar tiempo a usted para que las conteste. Tiene la palabra el diputado Lee. Sí, gracias. Yo podía complementar la pregunta del diputado Otuiti en el sentido de que si hay algún sondeo respecto a la aceptación que tendría una vacuna de este tipo en la población. Pero yendo a lo que me corresponde a mi distrito, subsecretaria, hay algunos hitos en nuestra región que son, digamos, de preocupación. Uno es el carnaval, que es una época donde probablemente incluso también tenemos un poco de lluvia y donde llega mucha gente a la zona. Si es que el diputado Maya lo está promoviendo como feriado, estamos apoyando también. Y el otro hito es el que parte este 16 de mayo con el anuncio de la frontera 24/7. Yo quisiera saber si la autoridad sanitaria cuenta con más personal para que esta apertura anunciada no signifique mayor riesgo sanitario, si se va a contratar más gente para la seremía, por ejemplo, específicamente. Y quisiera saber cuáles son las limitaciones, las restricciones que tienen las personas que, estos casos importados, porque una persona sintomática, enferma de dengue, digamos, no contagia a otra, ¿verdad? Eso es lo que entendí. Para contagiar a otra tendría que estar expuesta a que el mosquito la pique y ese mismo mosquito pique a la diputada. Entonces, ¿hay alguna medida de restricción de movimiento, de desplazamiento de estas personas diagnosticadas? ¿Tendría sentido o no? O sea, ¿se ha hecho ya con las personas que se han diagnosticado? Y si ese 10 a 15% de hospitalizaciones que tiene Isla de Pascua se corresponde con la experiencia internacional. Y la última pregunta, subsecretaria, usted habló de que han aumentado el número de casos. ¿Este aumento es dentro de la extensión territorial o además ha habido un aumento en la extensión? No sé si me explico. O sea, ¿la densidad ha aumentado o es que hay territorios que antes no había enfermedad y ahora sí la tienen? Gracias, subsecretaria, por su intermedio. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Maya. Sí, yo quiero, por su intermedio, Presidenta, saludar a la subsecretaria, a su equipo. La verdad es que siento que el trabajo en la región se ha hecho bien, que se han controlado significativamente las instancias donde se han encontrado vectores y en realidad vivimos en una región bastante particular donde hay un río seco y un río que está todo el año llegando desde el altiplano. Entonces, yo quería saber, además del problema que tenemos, somos dos fronteras, frontera con Perú, frontera con Bolivia. Me preocupa bastante lo que pasa con Bolivia principalmente y cómo se controla la carga boliviana. Hace un tiempo atrás tuvimos un problema en Socoroma, dado que uno de los camiones volcó y volcó con petróleo. Fueron 8.000 litros de petróleo más o menos que llegaron a las aguas y que
ahí la comunidad de Socoroma perdió mucho de sus cultivos. Entonces, el problema del tránsito de camiones por el sector, tanto del altiplano como en Arica, en ese mismo sector del antepuerto, es bastante. Nosotros tenemos que cumplir esos tratados internacionales, lamentablemente, tratados que no nos favorecen en nada, porque al final nosotros tenemos que arreglar los problemas ecológicos que nos dejan los camiones, arreglar los problemas de salud que tenemos. Somos una barrera sanitaria, Arica y Parinacota. Entonces, ¿qué planes se tienen para este aumento de circulación que va a haber con esta frontera abierta 24 horas? Que, dicho sea de paso, yo estoy muy en contra de eso. Creo que no es posible que, teniendo los problemas que tenemos hoy día con los camiones que vienen principalmente de Bolivia, tengamos además la frontera abierta 24/7. Yo creo que se generan muchos más problemas. No solo es contaminación, son también estos vectores que vienen desde allá, enfermedades, basura que lanzan al lago Chungará en el camino y que nadie se hace cargo de eso. Entonces, ¿qué plan tienen? Porque yo me acuerdo alguna vez, le estaba consultando al colega a ver si se acordaba, cuando tuvimos la gripe porcina, en algún momento en las dos entradas de la región había un espacio, un vaivén donde le echaban químico, agua con químico, no sé, y eso pasaba por debajo de los vehículos. Entonces se sanitizaba por debajo, justamente viendo lo que pasa con los camiones, y además habían alfombras para que las personas se pudieran desinfectar los pies. Entonces, no sé si va a haber algo de ese tipo con esta apertura de la frontera, porque si hoy día con la frontera como la tenemos existen problemas de vectores, me imagino con la frontera abierta. O sea, vamos a tener no solo el antepuerto, sino que vamos a tener todo el costado de la cuenca del río Yuta, que es por donde pasa el camino. Y es muy fácil que ahí proliferen todos estos mosquitos, porque es la orilla de un río que está... El camino pasa por el lado de un río que está todo el año bajando. Entonces, en realidad yo le pongo esta preocupación porque los que conocemos Arica sabemos cómo es la geografía y entiendo lo que está pasando en esos sectores. La Maipú Oriente, al costado de la Maipú Oriente, ha bajado el río San José durante todo este periodo. Hoy día sigue bajando el río San José, una quebrada seca, un río seco, que baja solamente para las lluvias estivales. Entonces eso podría explicar por qué la Maipú Oriente, que está al costado del río San José, hoy día tiene ciertos vectores. Porque efectivamente por ahí pasa un río solamente en el verano. Así que, bueno, esas son mis aprensiones y felicitar el trabajo que están realizando en la región de Arica Parinacota, porque creo que es bueno. Gracias, diputado. Su secretaria, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Voy a responder primero la pregunta con respecto a la posibilidad de incorporar la vacuna. Para esto quiero dar un contexto primero. Isla de Pascua, efectivamente el 2000 se confirmó como le decía, la introducción del vector a Rapa Nui. El 2002 tuvimos el primer brote con un total de 636 casos. Luego del 2002 que se controló ese brote, no hubo otro brote hasta el 2016, es decir, hubo 14 años de periodo de silencio. En el 2016 hubo un brote con 32 casos, el 2017 hubo 2 casos, solo 2, el 2018 hubo 18 casos y el 2019 29. Y el 2019 hasta ahora no habíamos tenido nuevos casos. Entonces le describo esto para ejemplificar cómo es que efectivamente Isla de Pascua es distinto que Brasil, que Argentina, que tienen hoy día y han tenido, sobre todo Brasil, una transmisión de casos autóctonos que es sostenida en el tiempo. En el caso de Isla de Pascua son brotes aislados con periodos silentes entre medio. Entonces es una situación que es muy distinta en términos de la epidemiología y es una de las primeras razones por las cuales la necesidad y la pertinencia de una vacuna es distinto en Isla de Pascua que en esos otros territorios. Como le decía, Brasil recomienda esta vacuna en una población específica para quienes ya han tenido un contagio previo
y en contextos donde hay, como digo, brotes sostenidos de casos autóctonos. Entonces, si es que la vacuna fuese deseable y pertinente sanitariamente, haríamos todo lo posible por tenerla disponible. Entonces, la pregunta no es si es que eso no es posible, porque si es que fuese certero como decisión sanitaria, haríamos lo posible para que esté disponible. Pero cuando analizamos la situación epidemiológica, insisto, estamos esperando el pronunciamiento del CABEI, pero todo señala que en realidad son situaciones muy distintas que no harían que sea pertinente la implementación de una vacuna en este momento, al menos en territorio insular. Eso puede cambiar, por supuesto, y en la medida en que la situación vaya cambiando, se puede ir revisando esa decisión que igual, reitero, está aún pendiente del pronunciamiento del CABEI. Y de hecho, otra cosa que les quería comentar es que el brote actual de Isla de Pascua también ya se ve que hay una cierta tendencia ya a la estabilización y a la baja. Llevamos 3 semanas de baja sostenida de la cantidad de casos, y si uno mira la tendencia general, más allá de la disminución sostenida, digamos que siempre una semana es menor que la otra, ya llevamos 5 semanas a la baja desde el momento de máxima transmisión. Entonces, uno podría anticipar que probablemente ya presenciamos lo más difícil y lo más complejo del brote, y ahora todo señala por el momento en que estamos ya próximos a más bien un momento ya de control del brote actual. Eso con respecto a Isla Pascua. Sobre la situación fronteriza, esto es algo a lo que le hemos dedicado mucho tiempo, y si me permite, Presidenta, por su intermedio, después de que yo dé una respuesta general, sugiero que también pueda contribuir la Seremi de Arica, que ha estado trabajando muy encima de este caso. En particular lo menciono por la pregunta del diputado con respecto a Arica. Y la primera pregunta y respuesta más concreta es que efectivamente hemos podido contratar más personas. A raíz de la alerta de la emisión, la extensión de la alerta sanitaria, en una conversación con DIPRES se nos ha autorizado más cargos para poder contratar personal en el contexto de la emergencia, y contamos con recursos para poder contratarlo, y ya estamos avanzando. En todas las regiones ya se han hecho nuevas contrataciones. Así que eso es algo que ya está, una medida que ya hemos ejecutado. Estando consciente de la apertura de la frontera, que ya es próxima, el 16 de mayo, se ha hecho un trabajo desde marzo. De hecho, yo viajé a la Arica en marzo. Tuvimos una sesión regional sesionó el COCRI regional, y en esa sesión, dentro de otros elementos, dado que se anticipaba la apertura de la frontera y el hallazgo vectorial de la zona norte de Arica, ahí mismo Senapred es cuando eleva la alerta, que tenía una alerta temprana preventiva, a alerta amarilla. Y cuando pasa a una alerta amarilla, facilitó que se dé una serie de interacciones intersectoriales para poder manejar la situación vectorial y preparar a la región para la apertura de la frontera. Entonces, para esto hay varias medidas. Dentro de esas, la que les mencionaba, que es la resolución que establece ciertas zonas de prohibición de aparcamiento para los camiones, cosa de limitar el tránsito de los camiones dentro de la ciudad, lejos de zonas residenciales. Eso es una de las medidas que se tomó. También se están buscando entregar más alternativas para los camiones para que se estacionen en la zona cercana del antepuerto, dado que va a haber un aumento de flujo vehicular. Todo esto lo hemos estado trabajando con Senapred y con otras Seremis en la zona, con transporte. También estamos trabajando con aduana. Una de las medidas que tomamos para todo el país es que modificamos el reglamento de neumáticos. Hay un reglamento que establece las condiciones en las cuales se puede importar neumáticos al país. Y ese reglamento, el año 2022, hacia fin de año, lo modificamos para que estableciera la condición que siempre todo neumático de repuesto, ya sea nuevo o reutilizado, que antes esta era una mención solo para los antiguos, tanto nuevo como reutilizado, tiene que estar enllantado. Y si el neumático no viene enllantado en el camión o el bus, no puede ingresar a territorio chileno, porque esa es una de las maneras en que al menos eliminamos una de las formas o regulamos una de las formas de ingreso, y esto la implementación del reglamento neumático lo hacemos en conjunto con aduana en la frontera.
Esas son varias de las medidas que hemos tomado con respecto a el control del tránsito de los vehículos y el riesgo asociado, como el caso de los neumáticos. Estamos evaluando otras medidas como la desinsectación de las cabinas en los buses y los camiones, pero eso es algo que estamos evaluando en el plan porque también presenta otras complejidades. Y con respecto a las medidas de restricción, la verdad es que esto depende de varios factores. Nosotros podemos y hemos emitido medidas de restricción. ¿De qué depende? Por ejemplo, lo primero es del momento en que se confirme el caso, porque en la medida en que pasa más tiempo desde la confirmación diagnóstica por laboratorio, se aleja de la fecha de inicio de síntomas, disminuye la viremia en las personas. Entonces también hace que sea la carga es menor y por ende, aunque ya sea después picado por un mosquito, no necesariamente el mosquito se va a infectar con esa persona. Entonces es distinto si uno confirma el caso a los 4 días de inicio de síntomas, así lo confirma a los 10 o a los 15 días. Esa es una de las cosas de la que depende. También depende del caso. Yo recuerdo que una vez que visité Arica también, fue el 2022, la Seremi me puede recordar, estuvimos trabajando juntos en este caso, se confirmó el caso de un conductor de camiones que no tenía residencia chilena y por ende iba a pernoctar dentro de su camión en el antepuerto, donde se estacionan. Y eso hacía imposible aislar el caso, porque si es una persona que tiene una residencia en Chile, uno le puede entregar una malla para que pueda dormir dentro de la malla. Pero si alguien va a pernoctar dentro de su vehículo, eso es muy difícil. Entonces, a esa persona se le buscó una residencia y pudo pasar un periodo de aislamiento dentro de esa residencia con la malla mosquitera. Entonces, las medidas de aislamiento dependen de cada caso, de muchos factores. Tenemos la posibilidad de hacerlo si es que es necesario, pero no existe una medida estándar como lo existió en su momento de la pandemia por COVID-19, porque efectivamente la transmisión no es persona a persona. Entonces, las medidas que son necesarias no son iguales en todos los casos, pero la facultad está en la Seremi y la ejercen en los casos en que sea necesario, pero ajustándose a la realidad de cada cual. Eso es lo que puedo responder por ahora y reitero, si por su intermedio lo permite, Presidenta, sugiero que pueda profundizar la Seremi de Arica con más información. Sí, vamos a darle la palabra al diputado. Al subsecretario de la Seremi. En concreto, subsecretaria o Seremi, saludamos a la Seremi Arica, señora Marta Saavedra. ¿Qué tal? Por ejemplo, una persona que esté sintomática, que esté enferma de dengue, ¿no se le podría entregar a ese grupo de personas repelentes, por ejemplo? Se le entrega. Se le entrega, es parte de las políticas. Okay. Le vamos a dar entonces la palabra a la señora Marta Saavedra, Seremi de Salud Arica, y para encontrar subrogante. Adelante, señora Marta. A contar de hoy día ya soy titular, no Perfecto. sur. Sí, bueno, solo comentar que, bueno, en relación a lo que es el diagnóstico y los aislamientos, efectivamente se evalúa y tenemos dispositivos de aislamiento habilitados en la región frente a cualquier caso que es positivo a dengue y que su lugar de domicilio es un lugar de alto riesgo por hallazgo o porque fueron históricos hallazgos, específicamente en los camioneros nos pasa esto, se aíslan hasta tener resultados, se aíslan desde la sospecha. Estamos trabajando con el TPA, que es el gran puerto donde llegan los camiones bolivianos y donde se hace investigación epidemiológica y búsqueda del mosquito en forma diaria. De lo que es frontera, nosotros recibimos la visita hace 2 semanas atrás de un asesor de OPS, experto en lo que es el control vectorial para poder definir específicamente qué hacíamos en la frontera y él nos sugirió específicamente en fronteras no tener mayor control, que eso no era el lugar, sino que donde efectivamente llegaban los camiones. ¿Por qué? Por un lado Bolivia y el complejo de Tungará, por los grados de temperatura, el mosquito se elimina a los 10 grados, el mosquito se muere a los 10 grados de temperatura, por lo tanto, en el mismo complejo fronterizo, el solamente hecho de abrir las cabinas, el clima haría de que si es que viene algún vector en etapa adulta, podría eliminarse o morir. Y respecto a lo que mencionaban de estos rodoluvios con insecticida, tampoco se justificaría porque lo que nos ingresa por camiones son huevos y los huevos no se mueren con insecticidas, por lo tanto no tendría algún efecto en ese escenario.
el poder realizar una desinsectación de los buses solo se justificaría si aumenta la cantidad de población de vectores del mosquito dentro de la zona. Tenemos instalados las ovitrampas en el complejo fronterizo Chacayuta, que podría significar mayor riesgo. El movimiento entre Chacayuta es principalmente Arica-Tacna, por lo tanto no llega a lugares donde tenemos endemia o mayor aumento de mosquitos. Entonces, estamos haciendo una evaluación, yo creo que semanalmente, para poder evaluando nuevas intervenciones. Respecto al criadero, el último que tenemos en Maipú Oriente, el río no es un sector propicio para criaderos de Aedes. Son otros mosquitos que se desarrollan ahí, pero el Aedes específico, la zona del río no es un buen criadero, sino que asociado más a vivienda, que eso es como algo recurrente que sale también en la población, el asumirlo a los ríos. Eso no es en el caso específico de Aedes, sino que en Anófeles, por ejemplo, que es otro vector, que sí ese es su criadero más natural. Eso yo creo, bueno, estamos trabajando, estamos realizando evaluación en forma periódica, estamos con todos los equipos desplegados. Una de las recomendaciones, y es lo nuevo que vamos a empezar a implementar, estamos en los últimos ajustes, a poner las ovitrampas. Nosotros tenemos en estos momentos 100 repartidas por la ciudad y pasamos a la ciudad completa a instalar trampas en búsqueda de huevos para no estar de una manera más activa, evidenciando la presencia de los huevos de este vector. Eso es como lo nuevo que partimos, estamos a la espera ya de implementar eso, lo último en asesoría. Estamos con fumigación de alta potencia, de fumigación química, pasando por los camiones que identificamos con el vector en la misma ciudad, así que estamos como, yo creo que con tecnología bastante actualizada y que al nivel de lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Estamos con asesoría de OPS, por lo tanto estamos de los estándares internacionales en lo que es la aplicación y la maquinaria que nos está llegando a la región. Gracias, Seremi. Diputado Lee. Seremi, de los casos importados, ¿algunos requirieron hospitalización o ninguno? Este año no. 4 de los 4 no. Generalmente cuando son niños se hospitalizan porque podrían agravarse más rápido, pero no hemos tenido ningún agravamiento de la situación de los casos que se han presentado. Seremi. Nos quedan unos minutos, vamos a dar la palabra a la Seremi de Valparaíso, señora Lorena Cofré, por si desea agregar algo. Me parece que está como todo bastante dicho, la subsecretaría hizo una exposición bastante completa. Solo me gustaría precisar algo respecto al tema de la vacunación, si bien y hay que ser bien responsable respecto de la respuesta que se está esperando del CABEI. Sin embargo, ahí tal como lo indicaba incluso CABEI, hay algunas vacunas que están en fase 3 aún. Y el proceso de fabricación de las vacunas son fase 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, está en análisis todavía, en análisis y ensayo clínico, el riesgo, ¿cierto? La evaluación del riesgo en personas de esa vacuna. Por lo tanto, todavía faltaría, digamos, para tener la seguridad y certeza, sobre todo en aquellos lugares que tienen baja transmisión. Solo aportar en aquello. Gracias. Tiene la palabra el diputado Titi Teao. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, preguntarle a la subsecretaria con respecto o a la Seremi también, si fuera así, ¿habría intenciones de desarrollar, para eso hay que tener presupuesto, en investigación con respecto a eso, viendo, ¿no es cierto?, las estadísticas de que en la región hay un aumento? Esa es la primera pregunta. Y la otra pregunta, Presidenta, por su intermedio, aprovechando la concurrencia de la subsecretaria, le quiero comentar sobre un tema de falta de especialistas en nuestras regiones. Esta información me acaba de llegar principalmente porque acaba de terminar la cuenta pública del Hospital Claudio Vicuña en San Antonio y mi equipo recibió una denuncia subsecretaria, por su intermedio, Presidenta, sobre que señalan que a partir de la próxima semana no van a contar con pediatras, que son 7, que trabajan ahí porque renunciaron. Específicamente 5 de ellos ya se fueron y 2 terminaron sus labores esta semana. Y esto principalmente nos preocupa, subsecretaria, porque estamos entrando en el periodo más complejo, ¿no es cierto?, con respecto a los virus respiratorios, y es urgente, ¿no es cierto?, que la unidad de cuidado intensivo siempre esté preparada.
Recordemos que el año pasado murió una lactante, ¿no es cierto?, justamente en este recinto, por la falta de, bueno, había unas situaciones cuestionadas ahí y todo eso. Quisiera contarle, subsecretario, si es que sabía de eso, a ver si nos puede informar al respecto con respecto. Y si no tiene conocimiento sobre eso, si nos puede remitir información para saber qué medidas se están tomando para que no ocurra lo mismo que pasó, ¿no es cierto?, el año pasado con respecto a Mía, la lactante que falleció. Porque obviamente sabemos que hay una falta grave en hoteles personales, falta de gestión, y lo principalmente es que no se puede quedar sin pediatra este hospital, que es gigante, ¿no es cierto?, ahí en San Antonio. Eso principalmente, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. ¿Subsecretario? Bien, gracias, Presidenta, por su intermedio. Claro que hay mucho interés en investigación en distintos tipos de vacunas para el dengue. Es por eso que actualmente existen vacunas en diferentes fases de análisis, como explicó la Seremi. No necesariamente, ese es un interés que es más bien global, porque esta es una emergencia que, como digo, es regional. Es la región de las Américas la que está presenciando un aumento importante y, como decía, con cifras récord de la transmisión de dengue. Y en este contexto, cuando uno compara internacionalmente, en realidad el riesgo es muchísimo menor en Chile. Dentro de la región de las Américas, Chile y Canadá son los únicos países que no tienen transmisión autóctona de dengue. Entonces, en un contexto regional que es muy complejo y de alto riesgo, nuestro país está comparativamente en una situación de un escenario epidemiológico muchísimo más favorable, si bien, por supuesto, el riesgo nunca es cero. Y es por eso que mantenemos nuestros sistemas de vigilancia alerta y siempre fortaleciendo el trabajo que desarrollamos a través de la vigilancia integrada ambiental y en personas. Pero claro, por supuesto que existe el interés y están efectivamente ahora en investigación y en desarrollo de distintas vacunas que pueden o no ser una decisión o una recomendación sanitaria pertinente para nuestra realidad local. Con respecto a los especialistas, la verdad es que en este momento yo no tengo detalles de la información que me solicita y por lo cual tampoco quiero pronunciarme al respecto para no entregar información que sea imprecisa, pero por supuesto que le podemos remitir el detalle si así lo requieren, Presidenta. Bueno, si así lo acuerdan, disculpen, los diputados podemos oficiar, ¿les parece? Oficiamos, secretaria, usted misma, acordado. Estaríamos listos. Agradecerle, subsecretaria, su tiempo, la información acabada y detallada que nos entregó a los Seremi, al Seremi de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Diputado Lee. Subsecretaria, el tema de la venta de alimentos elaborados en Arica en las ferias va creciendo conforme también aumenta la migración. Normalmente cuando acusamos este problema se nos dice que hay falta de personal en la Seremía de Salud. Quisiera saber si está contemplado un programa especial para el control de esta venta de alimentos en ferias o en distintos sectores de Arica. Su secretaria, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Todas las Seremi de Salud tienen dentro de sus funciones habituales la fiscalización de distintos procesos que tienen que estar regulados sanitariamente. Por eso las Seremi tienen tres funciones esenciales. Primero, autorizan los procedimientos de distinta índole, ya sea el resguardo de sustancias peligrosas o de residuos peligrosos y también de elaboración de alimentos, como menciona el diputado, dentro de muchos otros procedimientos que tienen que autorizar primero las Seremi, que se den con un cierto estándares que resguarden la salud de las personas, y una vez autorizados, luego se fiscaliza de modo a asegurarse que el funcionamiento responda efectivamente a los estándares sobre los cuales se entregó esa autorización. Ese es además de las labores de vigilancia, como por ejemplo hemos hablado hoy día del control vectorial. Eso es una función que está en todas las Seremis y por ende todas las Seremis fiscalizan dentro de sus funciones habituales la elaboración y expendio de alimentos y por ende cuando encuentra que el expendio de alimentos no responde a las indicaciones sanitarias, ya sea establecimientos con autorización que no estén cumpliendo bajo lo autorizado, se toman ciertas medidas como los sumarios sanitarios, que pueden llegar hasta la paralización de funciones, y cuando se encuentra con expendio de alimentos en espacios que nunca han estado autorizados, también se trabaja con la fuerza pública para
llevar al cese de esa práctica. Entonces, esto es parte de las funciones que tienen todas las Ceremi, dentro de ellas la Ceremi de Arica. Claramente, existen momentos, también ciertas estacionalidades en las cuales la cantidad de mercado quizás no regular al cual fiscalizar excede las capacidades temporales de la Ceremi, pero esto es una, como decía, función ya instalada en todo nuestro país. Muchas gracias, subsecretaria. Diputado Lee. Diputada Lee, diputado Titiste. Muchas gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a Marcelo Vidal, el director de Senatur de la región, y quería hacerle dos preguntas muy simples. La primera es si hay recursos y presupuesto, ¿no es cierto?, para fortalecer la visita a Rapa Nui con respecto a esta situación. Yo sé que no hay que levantar alertas, pero si es que hay alguna política pública estos últimos días con respecto a promocionar la isla, no solamente en el territorio nacional. Eso es lo primero. Y lo segundo es que si estaba enterado de que hay un Festival de las Artes del Pacífico que este año es en Honolulu, en la isla de Hawái, y que va una delegación bastante grande de la isla. Y si hay algo de parte de Cernatur con respecto a eso, si es que sabe algo, si los van a acompañar, o si hay alguna... Si los van a financiar. No financiar no, pero si hay alguna activación acompañado y de la mano, ¿no es cierto?, de la Subsecretaría de Turismo o, ¿no es cierto?, de la directora de Cernatur a nivel central. Esas son mis preguntas, presidenta. Muchas gracias. Director, tiene la palabra. Muchas gracias. Respecto a la forma que se está trabajando el tema del dengue, se está entregando información, más que nada informativa y de resguardo a los turistas que van a la isla. Estamos muy coordinados con la Seremi de Salud, ya que ellos son los que llevan este tema, sobre todo el tema de repelente, para lograr no bajar los brazos con la promoción. Y respecto a este tema, hay un programa de territorio integrado que va a salir de Corfo, que está saliendo, y que va a ajustar justamente este punto de promoción de la isla. Se está terminando el PLADETUR, el Plan de Desarrollo de Turismo, a cargo de la Municipalidad de Rapa Nui, y en conjunto con este programa de territorio integrado de Corfo se van a generar las acciones para poder promover en los mercados que son definidos a través de estos trabajos en redes que se está trabajando ahí en la isla, para buscar cuáles son los mercados para poder apuntarlo. Y respecto al viaje a Hawái, algo que a nosotros nos encantaría poder aportar, ahí se está viendo ya a niveles de la Subsecretaría de Turismo, voy a consultar bien si se lo tiene definido, porque básicamente algo muy importante es el patrimonio de la Polinesia, y que nosotros formamos parte de este triángulo, y ese triángulo es muy importante y es el vértice más importante que nosotros tenemos en este lugar. Entonces, poder participar, sobre todo de forma de promover todo nuestro país en esta gran fiesta, sería ideal. Así que desconozco si existe todavía aprobado, pero estamos con todas las intenciones de poder hacerlo, y si no, también dejo el tema en estos programas de intereses regionales que está trabajando con el gobernador, de poder levantar recursos para poder apoyar a todas las personas que van a estar participando. Gracias, director. Queda un minuto y quiero tomármelo yo, si me lo permiten los diputados. Quiero solicitar para en un futuro, una futura reunión de Comisión de Zona Extrema, poder invitar a los dirigentes de Melinca y señalarle y explicarle un poquito brevemente qué está ocurriendo con Melinca. Melinca es una comuna muy aislada de la región de Aysén, y los habitantes, ante la pésima calidad de vida y los graves problemas que tienen por falta de liceo en buen estado, de transporte, incluso de luz eléctrica durante las 24 horas del día, que los vecinos decidieron organizarse y se forman la Mesa Social por la Dignidad de Guaytecas. En dicha localidad, los cortes de luz inciden en el funcionamiento de la posta. No cuentan con médico para urgencia, no cuentan con alcantarillado en la isla de Melinca. La escuela de la isla el año pasado cerró su año escolar debido a que se inundó de agua servida. Ese es el trato que le da Chile a la zona extrema, y es lamentable que nuevamente la planta de energía eléctrica no cuente con los recursos para dotar de energía las 24 horas del día a la isla, ya que se encuentra a la espera del pago del subsidio eléctrico de este año. Por lo tanto, yo haré los oficios correspondientes, pero quiero solicitar a esta comisión que podamos recibir en esta comisión a los dirigentes de esta mesa social para que nos expongan la difícil situación que está viviendo esta isla que es Melinca. Si ustedes lo aprueban, ¿sí? Entonces, vamos a calendarizar una visita próximamente. Muchas gracias. Bien, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, ya se levanta. Muchas gracias.